Hola compañeros de las universidades de Latinoamérica. Hoy les habla doctor Rafael. Primeramente que sean que es un gran privilegio poder estar con ustedes en la presentación y ojalá que ustedes puedan disfrutar bastante de dicha presentación y que les sirva para aclarar algunos conceptos. Igualmente, que sepan todos que dicha presentación será compartida por correo para que todos tengan acceso igualmente a las referencias que se fueron utilizadas en dicha presentación. Como les decía, soy el doctor Rafael. Tengo vínculos con la Universidad Federal de Paraná en la Escuela de Postdoctorado en Veterinaria y hoy les voy a brindar unas ideas sobre ambiente y sociedad bajo el bloque Ambiente y Sociedad, específicamente hablando de la ganadería y cómo entender cómo la ganadería es tan representativa y tan importante en nuestro día a día, pasarles algunos datos actualizados y también aprovechar para desarrollar la idea de sostenibilidad en dicha cadena. Ojalá disfruten todos y que tengamos una excelente jornada. Eh, para que podamos entender y empezar dicho tema, es esencial que entendamos los principios y las prácticas, ¿sí?, de la ganadería y la sostenibilidad. Y para tal, tenemos compartido con ustedes algunas definiciones que son ampliamente aceptas en nivel mundial, pero no olvidando que no hay un consenso común en lo que es ganadería sostenible o tal vez ni agricultura sostenible, pero sí hay ideas convergentes. Yo les traigo un par de ideas convergentes, que la primera, una definición por la Agencia de las Naciones Unidas, FAO, que según dicha agencia, la ganadería sostenible implica el uso racional del suelo, del agua y de la biodiversidad, reduciendo las emisiones de gas de efecto invernadero y mejorando la salud del suelo y promoviendo bienestar social, ambiental, perdón. Aquí se percibe ese párrafo, esa definición de FAO, que es muy abrangente, es bastante grande, y en ningún momento menciona tamaño, tipología, si son pequeños, medianos o grandes, pero cita así un compromiso hacia la sostenibilidad. ¿Ok? Bajo el panel intergubernamental de cambio climático y también la plataforma SAI, que son los que lideran mucho de los temas de sostenibilidad en términos de programas y proyectos, tenemos esa definición que es muy convergente. Ambas instituciones destacan que los sistemas ganaderos, para que sean sostenibles, deben integrar prácticas regenerativas. Y luego ya voy a explotar un poquito qué es regenerativo para que les quede un poco más claro. Pero continuando, que dicha ganadería sostenible involucre manejo eficiente tanto de nutrientes, restaure los ecosistemas y las cadenas de valor y beneficien productores, consumidores y al planeta. Es bastante amplia. Y aquí regresando a un punto que yo mencioné anteriormente, que es regenerativo, es un tipo de agricultura o práctica agrícola que además de producir, regenera el sustentáculo, que así decimos que es el suelo, principalmente suelo y bosques, montes naturales. ¿Okay? Es bastante amplio esa definición, pero es necesario que la tengamos para que podamos utilizar en nuestro trabajo y estudios. ¿Okay? Como todo y ganadería está en el ojo del huracán, tenemos los desafíos, ¿sí? Y casi siempre conectado con los desafíos tenemos la pobreza. La pobreza no solamente la falta de acceso a alimentos, pero la pobreza como una visión más amplia de lo que es pobreza. ¿Ok? Aquí definimos en tres niveles, tres factores que están interconectados. Sensibilidad al clima, fragilidad socioeconómica y volatilidad de mercados. El resultado de un ciclo de vulnerabilidad que perpetúa desigualdades y seguridad alimentarias. Estas tres son probablemente, hay muchos más, pero de los puntos más interesantes, más fundamentales acerca de la falta de sostenibilidad en el campo que se presenta como un desafío más importante. Tanto que la ganadería no es hecha al aire libre, es un laboratorio al aire libre, la finca es esto. O sea, depende de muchos otros factores ajenos y externos a esto. Por esa razón, poblaciones que están ubicadas al margen del sistema, que tienen bajo nivel de IDH, índice de desarrollo humano, que están
en condiciones de privación, perdón, no sé si el español está correcto, pero son poblaciones que están siempre amenazadas. Y la ganadería, por su alta representatividad, siempre sufre ese desafío, como van a ver en la próxima pantalla para que conozcan. Es un poquito, es un, es un mapa simples que demuestra la prevalencia indicativa de ganaderos pobres por países. O sea, ¿dónde tenemos más ganaderos? Y dentro de este mapa, dentro de esos países, ¿dónde están los más pobres? Y aquí podemos percibir que toda esa franja del subsahara, el Sahel, toda parte sur, toda parte de Pakistán, algo en India, Mongolia, son zonas que tienen bastante índices de pobreza cuando aplicado a este nivel a ganaderos. Separamos primero línea en ganaderos. Una vez que hemos tenido el mapa de ganaderos, dentro de ese mapa, ¿dónde están los pobres que tienen actividad ganadera? Ahí están. O sea, son zonas bastante de- difícil que sufren mucho con los impactos del cambio del clima, de lo que está pasando. Hay otros países que no tenemos data, porque esta base de datos no son todos países que se alimentan, es el caso de Sureste de Asia, pero acá están, se percibe en el sur del subsahara, el gran bolsón de pobreza bajo la actividad ganadera. O sea, es algo bien importante para llevarse a cabo. Y aquí una pregunta, ¿por qué hablar de ganadería sostenible? Y aquí yo decidí a meter esta información y compartirles esa información, porque aquí les da un poco un gusto, un taste de lo que estamos hablando, de cuál es la representatividad de la ganadería en estos países. La ganadería es conocido sí o sí como un ente, un pilar esencial en la promoción de la seguridad alimentaria y el desarrollo, porque muchos de esos países, principalmente los que están en esa franja, bajo Sahel, bajo el área subsahariana, son familiares pequeños y dependen directamente de la leche o de la carne, de la lana, de algo que se produce. O sea, es muy representativo y importante atentar para el segundo párrafo que es muy importante. Sin embargo, persisten desafíos en el acceso a dietas saludables, ¿sí? Y en la resiliencia en eventos climáticos extremos, lo que exige avanzar hacia sistemas pecuarios bajos en emisiones restaurativos. Es una llamada a la atención que tenemos que tener en cuenta, que mismo que la ganadería represente un punto esencial de seguridad alimentaria, en alto nivel, está muy amenazada por cambios climáticos y principalmente por problemas de guerras, conflictos, ¿sí? Y como decía anteriormente, cambios de clima, régimen de lluvia, de sequía y esto, ¿ok? Para que tengan una idea, y pueden ver, es 2 puntos de su representatividad. ¿Y por qué hablar de esto? Más de 1,3 mil millones de personas dependen directamente de la ganadería, ¿sí? Cuando pensamos en ganadería, muchas veces en Latinoamérica pensamos en ganado vacuno, pero ganadería tenemos en distintos, de grandes rebaños, ¿no? No necesariamente son grandes rebaños, muchas veces son rebaños para mantener, se hacen sus inversiones, en África es muy común, se hace su inversión en ganadería, o sea, no se lleva a una cuenta de banco donde se ahorra plata, pero sí en cabezas de ganado. O sea, todo esto representa mucho en las economías, principalmente de África subsahariana y algunas zonas de Latinoamérica también. Además de eso, alrededor del 80% de los hogares rurales pobres en África y Asia poseen algún tipo de animal doméstico. O sea, hay alguna representatividad ahí que sí o sí tenemos que mencionar. Cuando hablamos, profundizamos un poquito más en principios y de la ganadería sostenible, hemos pensado en compartir con ustedes 3 de los principios que consideramos transversales para que podamos tener una ganadería sostenible. Primero de ellos, principio ecológico, segundo, principio productivo y el tercer, principio climático. ¿Qué prerequisitos necesitamos tener en base para que podamos empezar a entender cómo promocionar y cómo tener una ganadería sostenible? Por esa razón nombramos esto. Desde el primer punto, que es el principio ecológico, es que el tipo de ganadería busque mantener un suelo vivo. Ahí hablamos de microbiología del suelo, salud del suelo, ¿ok?
Y aquí profundizamos un poquito más con bases en prácticas de agricultura de conservación que fueron definidas por FAO años atrás, que son tres básicas. Y aquí mencionamos algunas de ellas, que es garantir continua cobertura del suelo para prevenir erosión. Ese es el principio básico de la agricultura de conservación que se aplica a las pasturas. ¿Ok? Y además, aún en los principios ecológicos, promover diversidad de raíces, un manejo de pasturas, un manejo de área que pueda promocionar diversidad de raíces y mejor estructura y retención de nutrientes en el suelo. O sea, aquí es muy claro la conexión entre ganadería sostenible y ganadería regenerativa, donde el suelo es lo que sostiene el sistema y para que sea regenerativo, sea sostenible, necesitamos algo que cuide del suelo. Por esa razón, mencionamos aquí este punto. Ya el segundo principio, que es el principio productivo, es que este tipo de actividad económica tenga eficiencia en el uso de nutrientes y que genere la maximización de la producción, tanto de forraje como el rendimiento de ganadería, etcétera. Y un punto esencial aquí, si perciben el cuadro, sin agotar los recursos. Hay dos criterios, dos formas de expresarse bajo producción. Hay muchas otras, pero dos. Máximo productivo y óptimo productivo. Me gusta el tema de óptimo porque cuando llevamos en consideración el óptimo productivo, llevamos en consideración la capacidad de soporte de la tierra. Y ahí está en el cuadro, optimizando el rendimiento sin agotar recursos. Recursos esos son recursos de la tierra, del suelo, del ambiente. ¿Ok? El tercer principio que hemos nombrado son los principios climáticos, que esa ganadería, que no es tan bien acepta hoy día como un rubro o algo que puede contribuir con el clima, pero sabemos nosotros que cuando bien hecha puede sí con, contribuir con el secuestro de gases de efecto invernadero, con mejor el ciclo de agua, etcétera. Sabemos que para que sea sostenible la ganadería, tenemos que ese tipo de ganadería, para que sea pro-climate, que sea en favor del clima, la mejora del clima, que favorezca el secuestro de carbono en el suelo, reduciendo erosión eólica y hídrica, ambas, y contribuyendo a la resiliencia frente al cambio, el calentamiento global. Sabemos la capacidad de los suelos a aguantar como colchón el tema de cambio de temperatura, absorber temperatura, refletir temperatura. Por esa razón entendemos el suelo como lo que sostiene mucho el sistema y siempre vamos a tocar en eso. O sea, ganadería sostenible no está alejado de esto, está completamente conectado a esto. ¿Ok? Y aquí les presentamos algunos de los caminos, son algunos, hay muchas alternativas para caminos. Este camino es específico de nuestro grupo de investigación que está ubicado en la Universidad Federal de Paraná, en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, como les decía. Y es una unidad demostrativa que tiene sus 13 años, está dentro de una finca con 440 hectáreas y el lote, el bloque experimental tiene un promedio, creo que 32 hectáreas. Y ahí se hace investigación tanto de producción animal, producción vegetal, producción de montes, y entender cómo esos sistemas integrados de producción pueden contribuir tanto como a la eficiencia productiva como un ente, como un agente de mejora de, de calidad ambiental al mismo tiempo que mejora la calidad del producto producido. O sea, una conciliación entre producción y conservación barra preservación ambiental. Es una foto, para que puedan saber, es una foto aérea de los distintos tratamientos. Pueden mirar, aquí hay todos distintos tratamientos combinados, tanto entre cosecha con ganadería y bosques, puramente bosques, bosques con ganadería, distintos arreglos productivos buscando entender cuáles son las respuestas y los desafíos. ¿Ok? Por esa razón hemos elegido poner el título, el subtítulo de esta parte de la presentación como Caminos hacia la ganadería sostenible. Aquí pueden percibir a la foto a la derecha que tenemos un sistema que es definido en inglés como Integrated Crop Livestock Systems, que involucra árboles en un espacio definido. Y en esta unidad experimental, que pueden mirar al rincón inferior izquierdo, se llama NITA. Les invito a que conozcan. NITA es el Núcleo de Innovación Tecnológica en Agropecuaria. Ahí son muchos profesores involucrados, trayendo distintas perspectivas y distintos puntos de vista sobre el tema ganadería sostenible. Y por esa razón decidí compartir con ustedes, invitarles a conocer un poquito más de lo que se lleva a cabo ahí y invitarles a entrar, a acceder a la página de NITA UFPR, de la Universidad Federal de Paraná, para que conozcan un poco de nuestro trabajo. ¿Ok? Aún sobre la unidad,
perdón, dentro de esa unidad se hace el testeo de prácticas y la validación de prácticas como una unidad experimental. Y a partir del testeo y validación surgen algunos de los pilares que les vamos a presentar en la secuencia. Uno de ellos es el pastoreo que llamamos rotatino. Es un pastoreo que fue cuñado, que fue diseñado primeramente por el profesor Paulo Carvalho, y que es una gran autoridad en el tema. Y tiene ese nombre de rotatino porque es la combinación entre rotativo y continuo. Es algo que lleva a cabo un concepto básico de etología, de estudio del comportamiento de los animales. Y este párrafo inicial es bien interesante para que entiendan. Es un tipo de manejo que está basado en el comportamiento animal, que busca mantener el pasto en su condición óptima, no máxima, óptima, permitiendo al ganado maximizar, ahí sí, por el consumo de forraje en el menor tiempo posible. Es la idea de mimetización de que el ganado hace en el campo cuando está en la naturaleza, que busca alimentarse rápido para estar abrigado de su presa, del cazador. ¿Sí? El principio central de este pastoreo es que el animal no debe perder tiempo buscando alimentos, sino aprovechar cada segundo del pastoreo con eficiencia. Este diseño metodológico, que ya se lleva a cabo más de 3.000 fincas en Brasil y más recientemente en Paraguay y Argentina, está basado en el principio de observación del comportamiento animal. ¿Okay? Pueden también, les invito a entrar en contacto conmigo para compartirles más información sobre este tipo de pastoreo. Aquí es más una introducción básica, pero podemos explotar cuando quieran. Y algo que es interesante, que vale la pena conocer porque lleva en consideración el comportamiento natural de los animales, asociado al crecimiento de las forrajes, donde se respeta la altura de manejo de pasturas, conservación de suelos, etc. El segundo párrafo es interesante, que es una asunción, es un concepto que viene del pastoreo y es bien interesante. El ganado prefiere hojas en una estructura ideal que varía según la especie forrajera, por lo que el manejo debe ajustarse para mantener su estructura óptima y garantizar productividad y bienestar animal. Aquí, entre comillas, sward height es la expresión que se utiliza para la altura de la hoja, ¿no? De la hoja de la pastura. Para cada pastura tenemos un rango de entrada, un rango de salida, siempre llevando en consideración la mejor estructura tanto de la planta, que va a coincidir con mejores teores de proteína y nutrientes para el animal, y es justamente lo que el animal busca en su primer ramoneo o forrajamiento, perdón. Creo que es así en español, pero gracias. Seguimos, esta es una de las prácticas que se llevó a cabo en unidades experimentales y tenemos otra práctica que es fertilización de sistema. Lo que van a percibir ustedes en la presentación es que estas prácticas, estas innovaciones que les estoy compartiendo, son innovaciones de proceso, porque partimos de la idea de que es más fácil innovar bajo una idea de proceso que no involucra inversiones, no exige inversiones del ganadero, además de las inversiones que ya tiene planificado, ¿sí? Y pensamos que eso es esencial porque una vez que estemos trabajando con pequeños ganaderos o medianos ganaderos que tienen una limitación presupuestaria, tienen una limitación de recursos financieros, retrabajar lo que se tiene dentro de la finca, o sea, con la misma cantidad de recursos, hacer algo distinto, creemos que es el camino más seguro, tanto para el ganadero como para nosotros investigadores y consultores. Porque ya sabemos que, ejemplo, un ganadero tiene X para invertir y tiene un plan de inversión. Esas prácticas están previstas dentro de una planificación que no hay la previsión de más inversiones además de las que el productor tiene en vista, pero sí hacer un rearreglo de cosas para tener un buen resultado. En específico, la fertilización del sistema habla de esto, que es hacer, ejemplo, una anticipación de la aplicación de fertilizantes en la fase pastura. Tengo un área, les doy un ejemplo real, donde tengo las pasturas anuales y en la secuencia de las pasturas tengo un cultivo de verano, por ejemplo, una soja o un maíz. Normalmente se lleva a cabo la fertilización normalmente en el soja o el maíz y no se lleva a cabo la fertilización en la pastura. Lo que este tipo de approach, de abordaje, prevé es que adelantamos
la anticipación de la aplicación de fertilizantes con base en la fertilización eh, de precisión, o sea, utilizar o producir más productos por unidad de fertilizante, unidad de nutriente, que es esa sostenibilidad. Entonces la idea es traer, anticipar la fertilización de los cultivos hacia la pastura y que la pastura beneficie todo el sistema suelo por su característica de crecimiento radicular y que luego tanto la soja o el maíz se beneficien de esto, de los residuos que dejó la pastura. Tenemos bastantes publicaciones sobre esto, sobre la eficiencia de la utilización, y tenemos curvas claras de decréscimo de utilización de fertilizante a lo largo del tiempo. Porque el sistema suelo se autoalimenta, llega un momento que no hay, que la demanda por nutrientes disminuye por el suelo, está con su estructura mucho más bien formada, con macroagregados y microagregados de suelo, que son el sustentáculo, la base del suelo, tanto para retención de agua como para capacidad de cambio catiónico y disposición y disponibilidad, perdón, de fertilizantes y nutrientes para las plantas que vienen a secuencia. ¿Okay? Este tipo de fertilización también lleva en consideración sinergia suelo-planta-animal. Aquí es un ejemplo. Cuando trabajo la anticipación de fertilización para la fase pastura, puedo tener un aumento de hasta 20 a 40% de la forraje por el hecho de estar fertilizando la forraje, lo que me fortalece ciclos biológicos integrados a largo plazo. ¿Sí? Tenemos el fin de todo, que es el efecto residual, como les decía anteriormente, que beneficia cultivos posteriores con nutrientes remanentes, elevando el rendimiento de rotaciones. Como les decía, y si quieren, pueden contactarme para compartir con ustedes papers publicados de largo plazo, de 8 años, 9 años, 12 años, comprobando que este tipo de abordaje disminuye a lo largo del tiempo la demanda por fertilizantes en el sistema, principalmente sistemas donde hay integración entre cultivos de ganadería. ¿Ok? Aquí, haciendo el cierre de ese concepto, esa práctica no solo eleva biomasa forrajera, sino que potencia interacciones positivas entre componentes del sistema, reduciendo la dependencia en insumos externos. Eso que les decía a la curva a largo plazo. Y con base en casi todo eso, yo mencioné hace unos 5 minutos sobre las prácticas de agricultura de conservación, que son 3 puntos básicos del trípode. O sea, todo lo que hago antes, necesito tener estos 3 como lo que sostiene mi sistema, o sea, el suelo protegido. Siembra directa y mínima labranza, cobertura permanente del suelo y rotación y consorcios con forrajeras. Estos 3 puntos ya son definidos por la Agencia de la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, la FAO, a décadas, entendiendo que un suelo donde tenemos cobertura permanente, hacemos una rotación de cultivos y consorcio de forrajeras. ¿Qué entiendo por consorcio? La combinación de gramíneas con legumes, ¿sí? Leguminosas, y también una siembra directa o mínima labranza del suelo. Voy a tener una disminución de erosión, una mejor retención de agua y una mejor actividad microbiológica que van a beneficiar tanto el sistema ganadero de pasturas como los sistemas agrícolas. ¿Ok? Y ahí la conexión de todo esto, que son los ICLS, que son los sistemas integrados de cultivo y ganadería, traducción en español, y que prevén tener estos puntos esenciales para que funcionen bien. Que adoptemos en esos sistemas para que podamos tener una ganadería más sostenible, una siembra directa de las pasturas de los cultivos, intentar aquí perenizar las pasturas, tener pasturas con más tiempo, o sea, no solamente anuales, o por lo menos el espacio-tiempo, una rotación que brinde pasturas, tener 12 a 18 meses, 24 meses, para que pueda ayudar a la construcción de la fertilidad del suelo. Y eso genera sinergia en el suelo y beneficios económicos. Es interesante decirles que el ICLL combina cultivos anuales con pasturas perennes, esa es la idea, creando ciclos sinérgicos que incrementan tanto el carbono orgánico del suelo como su productividad total. Para eso también el grupo de investigación que pertenecemos, que se llama NITA, tiene muchas publicaciones que me hará muy contento poder compartir con ustedes y entender cómo esta combinación, esta integración entre ganadería y cultivos puede traer eh, estabilidad productiva, mejoras de calidad del suelo, mejora el bienestar animal, lo que al final del ciclo mejora el paisaje agrícola que tenemos, que hoy día no está tan positiva, pero sabemos y conocemos los caminos. ¿Ok? Eh, Aquí tenemos algo esencial que quiero compartir con ustedes. Muchas veces en Latinoamérica, en Argentina, Uruguay, Paraguay,
algo en Bolivia y Colombia y principalmente en Brasil. Cuando pensamos en ganadería, pensamos en grandes tierras. Mas al final nos olvidamos que la gran mayoría de los agricultores y de los ganaderos son pequeños. Y aquí tengo esos dos párrafos que son interesantísimos para que puedan dar atención, para que sepan cuál es la representatividad y la importancia de trabajar con los pequeños. Estos pequeños ganaderos representan a la mayoría de los productores, más del 70%, gestionando una porción significativa del dato regional y siendo responsable de la gran producción de alimentos en el mundo, tanto local como a nivel internacional. Y hay una estrecha relación de esos agricultores y ganaderos, principalmente ganaderos, con la preservación de los ecosistemas y el manejo de agua y suelo. O sea, cualquier iniciativa, cualquier proyecto, cualquier programa gubernamental o cualquier programa que, que tenga como visión de largo plazo la promoción del desarrollo rural, debe ser seguro, tiene que involucrar estos ganaderos pequeños, porque ellos son los que más sufren con los cambios climáticos y al mismo tiempo los que tienen menos acceso a políticas públicas, a cadena de valores y consecuentemente baja competitividad y todo lo que sabemos nosotros. Por esa razón es importante que entendamos. Acá tengo un poquito más de la tipología de los agricultores y quisiera que entendieran esto porque como investigador entendemos que trabajamos e investigamos para todos los tamaños de ganaderos o agricultores, pero al final del día, por limitaciones presupuestarias y de tiempo, tenemos que definir prioridades o prioridades, ¿no? Prioridad, perdón. Y ahí que viene el tema de los pequeños productores, que son los que están al margen del sistema. Y por la razón esta que les incluí dicha información aquí, que son los pequeños que enfrentan limitaciones tanto de capital para invertir en equipo, acceso insuficiente a información técnica actualizada y falta de asistencia técnica especializada, lo que les restringe la adopción y conocimiento de innovaciones. Automáticamente disminuye su capacidad de competir en un mercado tan amplio como nuestro. Ya el segundo nivel de los medianos y grandes ya disponen de mayor inversión inicial, tiene una barrera, perdón, de integración de tecnologías que son más complejas y dificultad del sistema de monitoreo, pero tiene una estabilidad económica que les brinda cierto más conforto cuando comparados con los pequeños. Y lo que quiero hacer hincapié aquí es que la forma de atender tanto a los pequeños como a los medianos y grandes, entendiendo prioridades, es que todas las tipologías demandan enfoques personalizados. No hay una receta de pastel para todos, ¿no? Y para que podamos nosotros como investigadores o gestores de proyecto diseñar estrategias que realmente impacten positivamente, necesitamos entender que existen escalas globales y realidades globales y necesitamos entender caso a caso. No es un one size fits all. Tenemos que entender qué pasa. Como buenos investigadores entendemos la comunidad donde trabajamos, si no, llegamos con una realidad que no tiene nada que ver y al final el tiempo pasa y no promocionamos el cambio. ¿Ok? Aquí para que tenga una idea de la distribución global de los agricultores según su tamaño de propiedad y según dónde están ubicados en el planeta. Aquí pueden mirar en la barra, en la columna amarilla o ocre, el porcentaje de fincas y en la barra, la columna azul, cuánto de superficie que ocupan. Aquí para que tengan una idea, fincas de hasta 2 hectáreas, 20.000 metros cuadrados. Para nosotros ni siquiera una finca. Para los latinoamericanos, muchos de nosotros. Pero para que tengan una idea cómo está distribuido. Hasta, o sea, menos que 2 hectáreas ocupan más de 80% del territorio global del mundo agrícola. Si miramos fincas que son consideradas grandes en sureste de Asia, algunos países que tengan más que 50 hectáreas, tenemos un porcentaje aquí poquísimo, no es 1% ni esto. ¿Y dónde están ubicados estos? Está la distribución. Las grandes fincas tienen tendencia a estar tanto en Norteamérica como Oceanía y en la secuencia en Latinoamérica. Asia, casi siempre, son pequeñas fincas. Ahí les brindo una idea del tamaño de distribución. Muchas veces pensamos nosotros que una finca pequeña son 40 hectáreas, 30 hectáreas. Mas de hecho, hasta 2 hectáreas ocupa más del 80% de todo el territorio agrícola del mundo. Así se distribuye, ¿no? Es interesante este mapa
que muchas veces no tenemos acceso y no sabemos cómo están distribuidas las fincas. Em, Percibimos en la pantalla anterior que la gran mayoría son pequeños, los smallholders, o sea, los familiares o pequeños agricultores, y entendemos aquí algunas de las rutas de adopción para esos pequeños. Identificamos este paso a paso y le brindamos esto, y algunos de ellos que les compartimos. Primero, las barreras que identificamos. Segundo, soluciones prácticas. Y tercero, apoyo necesario. Cuanto a barreras identificadas, tenemos que el acceso limitado al crédito, información técnica y maquinaria adecuada impide la transición a prácticas sostenibles. Y aquí, al pie derecho de la presentación, pueden percibir aquí donde tengo los bullet points, un poquito que entiendan. Mira, en África subsahariana, 12 a 30% de los agricultores acceden a servicios de extensión. En Asia, considerando sur y sureste, 6 a 30%. ¿Ok? Aquí el ejemplo de India, 6,8% recibe algún tipo de asistencia técnica. América Latina y Caribe, 20 a 40%, con grandes diferencias entre países. Aquí les doy una idea. Colombia probablemente sean los agricultores que más reciben asistencia técnica y países como Honduras, ni siquiera 5% de las fincas tienen acceso gratis, libre al conocimiento técnico. ¿Ok? Y aquí el último, Norte África y Medio Oriente, 10 a 25%. O sea, una de las barreras es el acceso a información. Existe una red de investigación llamada Red LACER, que es Red Latinoamericana de Asistencia Técnica para toda Latinoamérica. Y ese grupo pertenece al grupo mayor que se llama Global Forum for Road Advisory Services, que es una rama de Naciones Unidas que busca entender la dinámica de demanda de informaciones por parte de los agricultores familiares y cómo se puede llevar a cabo proyectos y programas para mejorar dicho acceso a informaciones técnicas que van a promocionar una transición sostenible. Esa red, RELACER, les ayuda a entender mucho de la dinámica de cómo está el hombre del campo, cómo accede a información y cómo puede promocionar un cambio. Muchos agricultores y ganaderos, principalmente ganaderos, tienen demanda de mejorar, pero no saben dónde empezar. Aquí está un poco de la foto, del picture, para que entiendan que aún está lejos, los números son muy lejos de los adecuados, ¿no? A, para el acceso a informaciones técnicas. Y ahí tenemos el segundo punto que nombramos, que es soluciones prácticas, implantación de prácticas basadas en la realidad local, socioeconómica, ambiental y cultural. Aquí hago hincapié una vez más. No podemos trabajar con recetas listas. Tenemos que llegar en territorio, entender la realidad y partir de ahí, con base en la demanda del productor, la demanda del ganadero, vamos a plasmar lo que conocemos y adecuar nuestro lenguaje a la realidad de ello y vamos así tener un proyecto más realista que va a generar más impactos positivos. Después les cuento un poquito de mi trayectoria profesional para que sepan por qué hablo con tanta pasión de esto. Pero luego, y el final, apoyo necesario, proporcionar asistencia técnica personalizada, porque sabemos que ni todos tienen acceso. Microcrédito verde es un ejemplo de programas de formación comunitaria para superar obstáculos. ¿Okay? Aquí tengo algunos de los ejemplos de promoción de ganadería sostenible en pequeñas y medianas, principalmente pequeñas propiedades rurales, hasta 25 hectáreas, pequeñas, de 3 a 25, 20 hectáreas, distribuidas en distintas partes. En la columna de izquierda tengo un ejemplo de éxito de la implantación de una ganadería sostenible bajo el paraguas de los sistemas integrados. Es una finca que está ubicada en el corazón de Brasil. Hace 32 años que se lleva a cabo sistemas integrados y a lo largo de esos años se realizaron muchas investigaciones y se cosecharon los siguientes datos. Un incremento de 25% del carbono en el suelo, mejorando tanto la retención de agua como biodiversidad microbiana y mejorando la producción. ¿Ok? Ahí se llevó a cabo también la fertilización del sistema que demostró efectos residuales positivos, elevando el rendimiento de maíz en un 15% en rotaciones posteriores. Eso es un case bien interesante. Embrapa viene trabajando con ellos. También les puedo facilitar el paper en references. Las referencias tendrán acceso y creo que les va a gustar, interesante. Y aquí a derecha tengo algo un poco distinto, que es un case de éxito, que hoy ya está con más de 3.000 fincas. Me actualizaron hace un par de días, son más de 3.000 fincas. Están ubicados
estado de Rio Grande do Sul, en sur de Brasil. Y es muy interesante que se trata de un programa liderado por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y la Universidad Federal de Paraná, donde se llevó a cabo la implantación de buenas prácticas agrícolas, regenerativas y de conservación de suelo en fincas bajo un programa denominado PISA, que es Programa de Producción Integrada en Sistemas Agropecuarios, puramente agricultores familiares ganaderos, donde se logró aumento simultáneo tanto de la productividad animal como vegetal, reducción de intensidad de emisiones de gas de efecto invernadero y favorecimiento de la regeneración del suelo y balance positivo de carbono. Yo me gusta mencionar, no voy a poder explotar tanto ese ejemplo, pero pueden contactarme directamente en mi correo, les puedo pasar distintos informes sobre ese programa para que sepan de lo que se trata, que aún sigue vigente, que es un programa entre el sistema de soporte a pequeñas y medianas empresas de Brasil, conocido como SEBRAE, y las universidades que mencioné, el Federal de Paraná y Federal de Rio Grande do Sul, que estrechan el puente de conocimiento entre las fincas y la universidad, promocionando, eh, implantando prácticas regenerativas sostenibles y generando conocimiento a nivel local. Un punto interesante para que sepan es que todos los consultores, muchos de los consultores que están en estas fincas son estudiantes de maestría o doctorado que validan sus técnicas en las fincas entendiendo el impacto real. O sea, validación real en campo como si fuera un laboratorio al aire libre, que es muy interesante. En el anexo de esta presentación les voy a poner el enlace para dos de los relatorios de este programa para que conozcan. Aún sobre este programa PISA tengo más detalles productivos de impacto. Aquí el ejemplo de aumento de producción. El proyecto desarrollado en establecimientos lecheros ganadería lechera, mostró un incremento de 23% de producción individual por vaca en un aumento de 30% de la eficiencia del sistema lechero. En esa área se llevaba a cabo una ganadería muy dependiente de alimentos conservados y poca dependencia en pasturas. Ahí hubo un cambio para dejar y hacer con que los animales tuvieran acceso a forraje fresca, cosecha natural, o sea, llevando en consideración su comportamiento, su etología natural. ¿Ok? Por esa razón surgió en mejora tanto productiva como eficiencia del sistema lechero. Aquí también les voy a compartir un informe que van a poder explotar cada uno de esos números, entender qué escenario se llevó a cabo, lo que se hace hoy, y etc. Además de ese aumento de producción, hubo una mejora en eficiencia y sostenibilidad ambiental. Muy interesante de ese programa. ¿Ok? También, como un caso de éxito del programa PISA, la mejora del bienestar social. Aquí es muy interesante porque llevamos a la parte social en consideración. Los productores participantes reportaron una buena calidad de vida con mejoras de la alimentación saludable, vivienda segura, ocio y condiciones de trabajo. Creo que eso es importantísimo para un programa. Hablamos de ganadería, pero hablamos de la parte social, o sea, las cosas están todas conectadas. Si quieres saber si tu proyecto tiene éxito, habla con la gente. Observa el ganado, pero habla con la gente. Ya va a tener va a tener el testigo perfecto. ¿Ok? Otro punto esencial, la buena gobernanza. En estas propiedades donde se realizó el proyecto, se llevó a cabo el proyecto, la gobernanza mejoró alcanzando niveles óptimos de ética corporativa, participación, cumplimientos de leyes y gestión holística. Todo ese lenguaje que les estoy compartiendo es con base en una evaluación de sostenibilidad que se llevó a cabo en el programa entero, utilizándose de una herramienta de sostenibilidad diseñada por FAO. Esa herramienta es llamada de SAFA y viene del Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, que es una herramienta que busca evaluar no el cultivo, no la ganadería, pero toda la propiedad rural. Y a partir de ahí sale un relatorio, un informe con los niveles de sostenibilidad. Todo lo que están leyendo ahora en la pantalla viene de ese reporte, de ese informe que se llevó a cabo y todos los años se lleva a cabo para evaluar el inicio y el final del proyecto. O sea, son resultados con base en metodología robusta y fuerte, que también les está presente la referencia de ese documento, de esa presentación, la herramienta, cómo se aplicó y los resultados. ¿Ok? Y el cierre es que hubo una mejora en la resiliencia económica de las propiedades que participaron en el programa y el proyecto también resultó en excelentes indicadores de economía local, con buen desempeño en inversiones, reducciones de vulnerabilidad,
vulnerabilidad, perdón, y mejora la calidad del producto. Y aquí tengo un mensaje final que percibimos que empezamos la charla hablando de pobreza, después pasamos de la representatividad de la ganadería, hablamos de una universidad que lleva a cabo, como las vuestras también, de una unidad experimental, donde se diseña, se valida tecnologías. Hablamos de los pilares de las tecnologías para promocionar una ganadería sostenible y hicimos el cierre con ejemplos reales de la adopción de estas prácticas en fincas reales. Y aquí tengo el mensaje final que les dejo a ustedes y que les dejo que piensen que la ganadería sostenible no es una meta técnica productiva, sino una transformación cultural productiva que conecta conocimiento científico, sabiduría y realidad del campo. Por esa razón, tan importante que sepamos, entendamos la cabeza del agricultor, del ganadero y entendamos su mindset, la forma con que piensa, sus ganas, sus voluntades, para entonces podamos diseñar tanto investigación como programas. ¿Ok? Y entendemos también que esa ganadería, a través de prácticas regenerativas, es posible restaurar suelo, mejorar la eficiencia productiva y fortalecer tanto la resiliencia de las comunidades, de los suelos, como de las comunidades rurales. ¿Sí? Este desafío que tenemos hoy día exige nuestra cooperación, innovación y equidad. Sin esta cooperación será muy difícil que logremos lo que estamos buscando para 2030, 35, 50 y sea la cuando estaremos aquí en este planeta. Pero en separado nadie va a lograr nada. Así que es interesante que hagamos charlas así como estas, intercambiemos y podemos estar juntos hablando entre individuos, entre universidades, instituciones, porque como el desafío es multidisciplinar, las respuestas igualmente deben ser multidisciplinares para entregar algo interesante. Si no, al final del día no vamos a tener resultados buenos. Yo soy Rafael Araujo Bonato, doctor en agronomía, soy estudiante del postdoctorado en medicina veterinaria. Trabajo a 19 años como consultor diseñando y evaluando proyectos y programas en Latinoamérica y África, entendiendo cuáles son los caminos para la ganadería y agricultura sostenible. Y de ahí viene mi pasión de hablar así e intentar pasarles el mensaje de que solo no logramos nada y necesitamos escuchar más que hablar muchas veces y unir fuerzas, porque la importancia de la ganadería en este caso específicamente es fundamental para promoción de la sostenibilidad de largo plazo y a nivel global. Les agradezco el tiempo, les comparto la presentación y ojalá hayan disfrutado de escuchar un poquito de mi voz. Les pido disculpa si no me salió tan bien, tan claro algunas de las palabras o expresiones, pero les agradezco el tiempo y les deseo muchos éxitos en la caminata y en la jornada. Muchas gracias y que tengan un excelente entrenamiento, un excelente curso. Adiós.